Siendo las 12:21 del día de hoy, continuamos con la siguiente ponencia que tenemos en nuestra orden del día, que es soluciones actuales ante problemas de estructuración de inversión en criptoactivos. Listo, ya habiendo quitado la cortinilla, de manera muy grata quiero presentarles a nuestros dos participantes del día de hoy que nos acompañaron de manera presencial en el Colegio de Contadores de Cuautla. Agradecemos mucho el esfuerzo, la visita y la presencia que tenemos el día de hoy. Un gusto contar con ustedes. Gracias. Déjenme presentarles a los participantes de la sesión del día de hoy de este tema. Primero que nada, a mi derecha tengo ya un gran amigo, coautor de nuestro libro de criptoactivos, miembro de nuestra comisión nacional. Además es socio de Vemeo, que es una firma corporativa situada en Ciudad de México y en Miami desde 2020. Además de estar con nosotros como miembro de la comisión y coautor del libro ya desde hace bastante tiempo. Todo un gusto tenerte con nosotros, sí, y siempre es todo un deleite tenerte con nosotros. Gracias, el deleite es mío. Gracias. Y también contamos el día de hoy con la presencia del licenciado en Derecho Gerardo Farías. Gerardo Farías es socio en BCG Partners, además es coautor del libro Fibras Inmobiliarias por Thomson Reuters y autor del libro Reglas de Divulgación Obligatoria en México por Tyrant Lunch, y además es licenciado en Derecho, contador público egresado del ITAM, con una maestría avanzada en impuestos internacionales impartida por la Universidad de Ámsterdam y el International Bureau of Fiscal Documentation. Gerardo, es un gusto tenerte con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Con todo gusto. Para esta ponencia vamos a compartirles material. Posteriormente a todos los participantes de la sesión del día de hoy, el material lo van a tener para futuras consultas. ¿Quieres hacer la prueba para ver qué hacemos? Claro, no sé si queremos adelante. Esto para que nos inviten si es que cambia la lámpara. Eso a veces es algo que Es correcto. vamos a ver. Ya estamos. Entonces, Así que de manera muy grata, les cedo la palabra muy agradecido y estoy seguro que les encantará a todos los participantes del día de hoy. gracias, Cristian. Todo suyo. Gracias. Pues gracias por el espacio. Como pueden ver, vamos a hablar un poquito sobre soluciones actuales ante problemas de estructuración en inversiones en criptoactivos. Esto digamos que es una fase 2 de la clásica plática que es básica y que además va a ocurrir en este foro sobre el tratamiento fiscal en los criptoactivos, ¿no? Digamos que un poquito lo estamos ya aterrizando a la realidad y a consultorías que en la práctica Gerardo y su servidor hemos tenido por parte de clientes, ¿no? Entonces es interesantísimo porque aquí ya estamos hablando de que pues, la industria blockchain ha llevado pues, al tema de negocio, ¿no? Por más filosofal que pueda llegar a ser los beneficios que pudieran haber tenido y que los tienen, por ejemplo, el más importante para mí puede ser en materia financiera, la inclusión financiera pues de la gente que no tenía ni siquiera acceso a una cuenta bancaria y ahora pudiera tener acceso al ahorro, ¿no? A través de la tokenización y demás. Pues obviamente a la hora de que estructuramos, tenemos pues bastantes retos derivados del tema de la falta de legislación que hay, que bueno, es una conclusión que se hizo en el libro que mencionó Cristian y de los cuales somos coautores. Pero bueno, Gerardo es súper experimentado en el tema, de hecho yo muchas veces, y de hecho la mayoría de las veces, o todas las veces, siempre toco base con él a veces conmigo también, porque sí son temas bastante complejos que de estructurar mal, incluso pudiera haber un tema hasta de prisión, ¿no? Siendo exagerados, pero Sí. y no. ¿No? Entonces, para los fundadores, ¿no? Y el proyecto pues, se podría ir a la calle, ¿no? A ver, muchas gracias por la invitación al Colegio de Contadores Públicos de Cuautla y un gusto compartir aquí el panel con Víctor, que es uno de los cracks, la verdad, en materia fiscal, en estructuraciones, en proyectos cripto. Les resumimos un poquito conceptualmente de qué vamos a hablar y a mí puntualmente el título de esta plática me gusta porque trae dos palabras muy importantes que son problemas y potenciales soluciones, ¿no? ¿De qué derivan los problemas? Que lo vamos a platicar en más detalle. De la falta de regulación fiscal. Hoy en día vamos a analizar tres casos que estamos acá reflejando que son plataformas de off-ramp, on-ramp. Quien no esté adecuado con los conceptos no se asusten. Víctor ahorita nos va a explicar de manera muy clara qué son esos conceptos en el mundo de los negocios y vamos a trasladarlo al análisis fiscal.
Dos, ¿qué pasa fiscalmente cuando alguien quiere llevar a cabo actividades de minería en México? Si es posible, si hay algún tipo de contingencia, riesgo fiscal, falta de claridad, y en caso de que hubiese, si hay alguna forma de solucionarlo o estructurar de una manera más adecuada. Y como un tercer punto que va un poco atado ya con las exposiciones que se han hecho previamente, proyectos de tokenización inmobiliaria. Y aquí nos vamos a meter más técnico a ver fiscalmente qué funciona, regulatoriamente si hay algún reto que nos hemos topado Víctor y yo en algunas estructuraciones. Y pues encantado de estar acá Sí. teniendo estos temas contigo, Y Víctor. bueno, claramente esto no es una consultoría fiscal, eso hay que recalcarlo, no vamos a reportar a nadie y además hay muchas posibles salidas, ¿no? Estas son simplemente ejemplos sencillos para sus servidores de cómo podríamos salirnos de las problemáticas que vamos a ver, pero bueno, vamos a arrancar porque me parece que el tiempo es corto, así que empecemos con el tema plataforma on-ramp, off-ramp, que no es más, los conceptos pueden sonar complicado, pero bueno, finalmente ahorita vamos a explicar lo que dice Gerardo, ¿no? Ahora bien, vamos a rápidamente, ¿no? A darle un panorama del por qué la problemática. Entonces, en principio, yo les diría que, ay, perdónenme, yo les diría que todo se deriva, como dice Gerardo, de una problemática en nuestro caso fiscal e incluso regulatoria, ¿no? Pero bueno, no sé si quieras iniciar entonces mejor tú un poquito diciéndonos cuáles son los principales problemas, que de hecho yo en una siguiente plática voy a abordar otra vez con Jair, ¿no? Pero Kersenovich, que él habla mucho en esta comisión, y bueno, no sé si quieras un poquito ahí repasarlo. Claro, a ver, voy a resumir los conceptos que consideramos que son los más problemáticos de la falta de regulación fiscal en materia de cualquier tipo de operación con un componente cripto. Y esto lo vamos a trasladar a los casos que vamos a platicar. Tema número uno es las disposiciones en materia de IVA. Hoy en día no hay una regulación, tenemos la ley FinTech que te prevé, creo que de manera restringida, una definición de activos virtuales, pero fiscalmente no se habla la ley FinTech todavía con la ley fiscal. Entonces, en la ley fiscal te tienes que ir a los conceptos generales, un activo intangible genérico, que comúnmente eso lleva IVA, ¿no? Claro. Por ahí seguramente has escuchado algunas opiniones un poquito más agresivas de que no llevan IVA, que si es un mueble usado, pero creo que la generalidad de la industria reconoce que hoy en día el IVA es un tema importante. Es correcto, es correcto. Sí, yo no me arriesgaría a decirle que es un bien mueble usado, pero bueno, existe el criterio. Tema número dos, y esto lo lidiamos en cualquier industria, es la famosa factura fiscal, ¿no? El comprobante fiscal, uno de los requisitos más importantes para tomar la deducción o considerar un costo es que esté amparado por un comprobante fiscal. La industria no necesariamente está en posibilidad de darte comprobantes fiscales, que es algo que vamos a platicar con mayor detalle. Este tema de personas físicas sin actividad empresarial, cuando uno vende como personas físicas bienes, normalmente tienes la posibilidad, y doy un ejemplo de acciones, de deducir la pérdida fiscal en un aviso de esas acciones. En el caso de criptoactivos, que no están dentro del listado específico de las pérdidas, no puedes, como regla general, tampoco considerar la deducción de esta pérdida, que creemos que también es un reto. Del tema de plataformas digitales, ¿tú qué has visto, Víctor? Pues básicamente es un régimen que no está hecho como bien no es compatible con el mundo blockchain. Digamos que si cualquier exchange, que básicamente el exchange es vamos a decirlo así, la plataforma a través de la cual se realiza la comercialización o bueno, la intermediación, vamos a decirlo más correctamente, de un criptoactivo, el problema que veo más grande es que en realidad el régimen que en su momento se lanzó para efectos de IVA para poder grabar tanto a temas de repartidores como temas de actividades económicas a través de estas plataformas, no es compatible. ¿Por qué? Porque finalmente el mundo blockchain nació como un mundo descentralizado, sin regulación, sin un país en específico. No vamos a hablar del Bitcoin, por ejemplo. Entonces, el grabar con IVA, algo que a nivel internacional no está grabado con IVA, sacaría por completo del mercado a cualquier exchange que quisiera cumplir con la norma, ¿no? Pero por otro lado está el tema de, oye,
No, o sea, tú estás incumpliendo, pues yo te puedo banear de aquí de México, ¿no? Que yo creo que ese punto que dices es el reto más importante del lado del asesor, es decir, cuando yo, y lo vamos a ver ahorita ejemplificado, pero cuando yo subsumo el caso concreto, el modelo de negocios a la ley, llegas a unas conclusiones absurdas desde un punto de vista no es pues, negocio. financiero, ¿no? Entonces nos da luego mucha pena decir, oye, perdón, pero la ley lamentablemente dice así. Sí. Y eso es lo que precisamente genera la problemática y te obliga a buscar soluciones. Pero bueno, vamos entonces a hablar sobre los tres casos. Más o menos le vamos a dar unos 15 minutos. Así que vamos ya dicho esto, vean la complicación que los asesores tenemos a la hora de estructurar, ¿no? Y bueno, vayamos al siguiente punto. Plataformas off-ramp, on-ramp. Suena un poquito sofisticado el nombre, pero en realidad no se refiere más allá de un servicio automatizado que de alguna manera facilita la conversión de dinero fiat, ¿no? Dinero tradicional, a cripto y cripto a fiat, ¿no? Cuando es off, on, off, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de hacerlo. O sea, básicamente el proceso es, oye, pues yo tengo una orden, explico los detalles, en ciertos casos y bajo ciertas circunstancias, al tratarse de una actividad vulnerable, para efectos de la ley de antilavado, pues tengo que dar mis datos, me tienen que hacer un Know Your Customer, y básicamente, pues de ahí me van a cobrar una comisión por hacer este servicio, ¿no? En la off-ramp pues es lo mismo, nada más que al revés, yo pongo cuánto dinero fiat tengo, ya tiene mis datos la plataforma o no, porque también ahorita vamos a ver cómo hay varias plataformas como un cajero, un exchange, una plataforma peer-to-peer, hasta tarjetas de crédito criptográficas, pero bueno, el ejemplo más sencillo puede ser una plataforma desde un exchange o bien un cajero automático de los que hay físicos donde vas y pues cambias tu cripto por dinero fiat, ¿no? O viceversa. Ahora, básicamente, pues, como bien ya lo dijeron en este foro, pues hay que tener mucho cuidado porque a veces uno se va con la finta y le prometen las estrellas y pues acaban siendo fraudes. Por eso existe la regulación en muchos sentidos, tanto la regulación a nivel de Comisión Nacional Bancaria de Valores como regulación a nivel antilavado. Pues, para tú escoger una plataforma tienes que ver pues, las medidas de seguridad, la reputación de la plataforma, eso es muy importante. Aplicaciones, si te hacen un formulario antilavado y KYC, qué monedas trata, o sea, qué monedas fiat y qué criptomonedas trata, porque puede ser una plataforma centralizada que solo tenga 2 o 3 monedas, Bitcoin, Ethereum, Ripple y ya, y eso da confianza hasta cierto punto, pero también hay plataformas descentralizadas que pues de repente te ponen Gerardo's Coin y dices, híjole, pues eso contra qué lo va a cambiar. Entonces tienes que ver que haya un mercado de la criptomoneda en donde vas a estar operando, los fees que te van a cobrar de la transacción y obviamente que haya un soporte de interfaz a clientes, ¿no? Que últimamente las plataformas digitales pues ni siquiera tienen teléfono, ¿no? Que eso también es importante en este caso. Oye, entonces nada más, si le quiero explicar a mi tía que no le entiende muy bien a esto, off-ramp, on-ramp es básicamente el dinero tradicional fiat, lo convierto y lo subo a la rampa para que sea un criptoactivo, y si lo estoy off-rampeando, es que lo estoy bajando la rampa y otra vez regresa. Así es como yo lo entiendo. Sí, tu tía creo que estaría muy contenta. Estoy seguro que nos está viendo ahorita la explicación. Pero bueno, ¿qué pasa cuando nos han encargado constituir una compañía, vamos a decirlo así, operando con criptoactivos? Ojo, estamos hablando de una operación interna, ¿no? No estamos violando ningún tipo de normatividad, no es sistema financiero operando con criptoactivos. Vamos a obviar estas limitaciones diciendo, bueno, es una compañía mexicana simplemente que tiene la idea de comprar y vender stablecoins. Eso es muy común y eso es algo que nos llega, nos tiro por viaje como consultoría, ¿no? Vamos a hablar sobre unos ejemplos de stablecoins. Acuérdense que el stablecoin nació por ahí 2017-16 como una especie de plataforma a través de la cual yo podía estar a salvo de la volatilidad pues, del Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Entonces yo podía como sin regresar al mundo fiat, es decir, sin ir de vuelta al banco tradicional, podía como estar a salvo con una criptomoneda que estuviera a la par con, por ejemplo, el dólar, el euro. Entonces, de alguna manera, los stablecoins son importantes y de hecho son el origen de lo que hoy conocemos como el DeFi, ¿no? Que es todo un nuevo sistema financiero ahora descentralizado o cripto, que de alguna manera no busca hacer la competencia al sistema financiero tradicional, pero que es muy útil para generar rendimientos en este mundo.
Acá vamos a hablar de 3 tipos de moneda. Sería la moneda que es de Binance, que pues, Binance es uno de los exchanges más reconocidos, el más grandes y reconocidos del mundo. El USDT, que es la famosa Tether, que es la tercera o la cuarta cripto más grande que existe, de hecho, en capitalización de mercado. Y el DAI, que es una cripto en la cual tú, a través de una garantía, obtienes algún tipo de stablecoin y cuando la quieres de vuelta, pues quemas tu token, ¿no? Y BNB de Binance. Pero esto no importa, al final son stablecoins que simplemente sirven para hacer más fácil la vida a aquellos usuarios financieros en México como tal, ¿no? Pero bueno, te dejo, por favor. Te puedo regresar una, nada más quiero hacer precisión del tema técnico para analizar los efectos de manera muy general en este caso y los retos. Esta ilustración aquí es muy buena porque lo que está pasando jurídicamente en el ejemplo es, ya un cliente te dice, yo voy a comprar, es decir, voy a adquirir la propiedad, las stablecoins. Ajá. Déjame agregar Bitcoin, sé que no está acá, pero nada más para hacer ahorita una distinción entre el análisis de Bitcoin y stablecoins. Pero voy a estar adquiriendo la propiedad de esta criptomoneda y la voy a vender. Entonces, en mi balance general, necesariamente debe haber un registro Sí. de pues, esas criptomonedas mientras las mantengo en la tenencia. Y al momento de la venta, pues hay otro efecto, tanto contable como jurídico como fiscal, ¿no? Que el contable es diferente de aquí en este caso. Que ahí es donde empieza el análisis interesante, ¿no? Claro. Pero bueno, a ver, entonces, Gerardo, ¿qué nos dices sobre el ISR? A ver, ¿qué es lo que existe hoy en día? Normalmente la postura, te diré de entrada en la industria, es que los criptoactivos y criptomonedas tienen que tener el tratamiento de un activo intangible genérico, ¿no? General, algo incorpóreo que tengo que registrar en mi balance. Fiscalmente, como decíamos, no hay ninguna regulación. Entonces, normalmente en este tipo de operación, creemos que hay elementos para decir es inventario, es costo de ventas fiscal. Correcto. Entonces, para poder yo considerar el costo de ventas fiscal, entre otros requisitos, necesito que me dé un CFDI la persona que me está vendiendo el criptoactivo y yo tenerlo ahí en el inventario. Correcto. En tu experiencia, ¿sería fácil que el cliente obtenga un CFDI de que le está vendiendo criptoactivo? No, porque en mi experiencia la mayoría de las operaciones se llevan a cabo a través de exchanges, ¿no? Tendrías que llevarlo a cabo con una persona que tú conozcas, o sea, una contraparte nacional o extranjera que tú conozcas para que esto pudiera ser posible. Entonces, el primer reto que yo veo es, y digo, asumiendo que algún día las autoridades fiscales revisen a esta empresa, que nada más hay que comprar y vender, pues lo natural va a ser que te pidan la factura pues, de los bienes que estás comprando como soporte de la reducción, y ahí la respuesta va a ser, pues, no lo puedo ni conseguir, ¿no? Sí, y simplemente para ser un poco más claros, yo siempre lo he visto así. Hay 2 maneras de adquirir cripto en este mundo, que la primera es a través de una operación con un privado, ¿no? A través de una operación OTC, como le llaman por ahí, en donde tú sí vas a conocer a tu contraparte y simplemente al conocerla, tú le puedes pedir un comprobante que cumpla con requisitos, ya sea un CFDI o si es un extranjero, pues con requisitos de la miscelánea fiscal, que son algunos, pues son bastantes, pero es posible. Y por otro lado están las operaciones en un exchange donde tú nunca vas a conocer a tu contraparte, porque el exchange es simplemente una plataforma de intermediación en la que, a diferencia de Amazon, que donde tú puedes incluso mandarle un mensaje a tu proveedor y, oye, no me llegó, o lo que sea, acá simplemente no, o sea, es un pool de gente que pues la plataforma es un robot, ¿no? Entonces, es imposible que hoy obtengas una factura, yo te diría, por ejemplo, Pues, te diría que ese es el primer reto. El segundo es, hoy en día las NIF ya contemplan la NIF C22 que te habla del registro de criptomonedas, que precisamente te dice que no es inventario y que tienes que estarla evaluando a valor razonable por la fluctuación propiamente de la criptomoneda. Y la NIF C22 hace una excepción muy interesante, que te diría que hoy en día es lo que estamos discutiendo varios asesores, que básicamente te dice, oye, si hay un emisor que tiene la obligación de redimirte ese activo virtual, ¿sí? Te sales del alcance de la NIF C22 de criptomonedas y te deberías ir a instrumentos financieros porque es una cuenta por cobrar. Ahí te va mi pregunta. Ahorita me estás explicando que las stablecoins, pues pareciera que tratan de mitigar la volatilidad del emisor y probablemente hay un respaldo.
¿Crees que de alguna manera una stablecoin tendría un tratamiento distinto a una criptomoneda como Bitcoin? Yo creo que debería ser el caso, aunque desafortunadamente o afortunadamente también hay de toda clase de stablecoins. Tan solo las 4 que vimos como ejemplo funcionan totalmente diferente una de otra. No funcionan igual. Tether es una empresa, hasta donde yo entiendo, es una empresa privada, ¿no? Es un privado que simplemente está recibiendo un respaldo en dólares que a su vez tiene ciertos criterios de inversión conservadores y debería de emitir este stablecoin como parte de este resguardo que está haciendo. DAI funciona diferente, ahí hay una bóveda, ¿no? Es un criptoactivo y a su vez te emite uno. Entonces, yo creo que habría que analizar cada tipo de stablecoin de manera profunda para determinar si lo que estás diciendo es correcto y pudiera cambiar la conclusión de la necesidad de un CFDI por la operación. Y aún así, yo no sé si el SAT te puede decir, oye, pues aún así, pues, ¿dónde está tu contrato? ¿No? Y creo que es una discusión bien interesante porque al final del día, y yo creo, y otra vez, ¿no? En el plano técnico, si a mí un abogado me da una opinión que me dice, si hay un emisor que tiene una obligación de pago y tú tienes una cuenta por cobrar en dólares, creo que te sales de toda esta discusión del CFDI y te vas al régimen pues, de cuenta por cobrar dolarizadas, que a lo mejor hay más claridad únicamente para stablecoins, ¿no? Bitcoin, claro. Pues como no es este caso y no hay ningún emisor que respalde sí. La moneda, pues creemos que no hay una salida por ahí. Y creo que podrías tener un punto porque justamente, digo, a nivel mundial, ya los países, incluso latinoamericanos, ¿no? Principales, Colombia, Argentina, Europa hace años que lo hizo. O sea, ya tomaron los tribunales postura al respecto y sí, lo que son stablecoins o lo que son criptomonedas como tal, sí se considera total y absolutamente que no están sujetos a, incluso voy a agregar un ejemplo sencillo, por el hecho de que estás usándolos como un medio de pago, ¿no? Entonces, al darle esta naturaleza, podrías profundizar más para todavía decir, oye, entonces si es una deuda o no es una deuda. O sea, es decir, tomarlo de base para un análisis más profundo en ese sentido, ¿no? Más allá de la legislación mexicana, ¿no? Pero bueno, es lo desafortunado de que México no se ha pronunciado pues, en ningún caso sobre el punto y por lo tanto nos hacen hacer este tipo de cosas. ¿Qué digo? Se ve sofisticado, pero la solución conceptual al menos es, pues si el régimen fiscal mexicano no me permite y me da certeza jurídica de cómo operar, pues me voy a operar a otro lado, ¿no? Claro. Es así de sencillo claro. la respuesta. Y ahí entran otro tipo de reglas y cuidado. Claro está que si quieres migrar a otra jurisdicción, buscarías que esa migración, que esa migración y esa jurisdicción nueva tenga un régimen legal y fiscal y regulatorio más amigable con claro. este tipo de operaciones. Claro. Y de ahí, pues básicamente se está participando en una entidad que va a llevar a cabo la operación pues fuera de México y tienes otras preocupaciones como una residencia fiscal. Sí. Es necesario que le llaman en el ámbito internacional Place of Effective Management, ¿no? El lugar de la dirección efectiva del negocio esté fuera de México. Y otro punto importante son las reglas de refipres, que cuando tienes control y no estás estás participando en una entidad que no tiene una imposición muy alta, tienes que transparentar normalmente los ingresos a México. Sí, o sea, en pocas palabras, cuando una compañía mexicana tiene una subsidiaria, vamos a decirlo así, tenemos 3 opciones de estructuración. La primera sería una jurisdicción no considerada como paraíso fiscal. Digamos, ¿qué es eso? Como podría ser en, pues no sé, algún país una tasa impositiva parecida a la nuestra, pero con reglas más claras, ¿no? La segunda opción sería, en efecto, tener un lugar que sea considerado un paraíso fiscal, es decir, donde la tasa sea menor al 75% de la tasa mexicana. Desafortunadamente, la tasa mexicana es muy alta y es de las más altas corporativas de la OCDE, entonces casi todo el mundo es considerado un paraíso fiscal para México. Entonces, incluso Estados Unidos pudiera ser el caso. Entonces, ahí como dice Gerardo, pues nada más no está prohibido y mucha gente piensa que eso es un delito y que en realidad está regulado en el título 6º de la ley y simplemente es cuidar con el cumplimiento de las obligaciones que tienes cuando inviertes en una subsidiaria de esta naturaleza, que en pocas palabras son 2 obligaciones. Acumular el ISR cuando digamos, el ingreso entra o la utilidad se genera en la empresa offshore. Y 2, informar a la autoridad que esto existe. Y 3, quizá también estructurar alguna compañía transparente fiscal que es parecidísimo al tema de paraíso fiscal. Tal vez no vamos a abordar por el poco tiempo que tenemos. Pero como dice Gerardo, lo importante es
cuidar aspectos de sustancia, tener empleados, no administrar la empresa desde México porque la convertimos otra vez en residente en México. O sea, que hay una operación real afuera. Que haya una operación real afuera. Y bueno, con esto quizá podamos quitarnos los problemas de la no deducibilidad al no tener un comprobante fiscal necesariamente que cumpla con las reglas mexicanas, y eso no, automáticamente nos llevaría al tema de que al realizarse la operación offshore no se considere que existe el impuesto al valor, debe ser lo que nos saque del balance completo del negocio, ¿no? Totalmente. Pero bueno, como pueden ver, una salida tan sencilla como, oye, incorporo yo pues esta compañía offshore y a través de ella, pues yo de alguna manera opero, ¿no? Nada más haría una anotación final que, digo, se ve sencillo, pero sí hay reglas. Estamos tocando estructuras internacionales y por supuesto que ha habido gente que abusa o utiliza estructuras internacionales para no pagar impuestos. Claro. Entonces, el compliance fiscal informativo es muy relevante. Como tú dices, pues estamos pagando impuestos, no estamos haciendo nada malo. Claro. Pero sí asesórense bien de cuáles son las declaraciones informativas que tienen que presentar y de qué manera hacerlo. Puede ser un tema para penal. no tener ningún tipo de riesgo, ya sea administrativo o penal. Claro, y bueno, nada más como además de todo lo que dice Gerardo, pues cuidar mucho, en efecto, el cumplimiento de estas obligaciones para pues, estar con la conciencia tranquila. Y ojo, para aquellos que piensan, este es un comentario al margen, ¿no? Que se puede operar en un paraíso fiscal, este tipo de cosas, están un poquito equivocados porque a partir de 2027 ya existe un reporte, o va a existir un reporte hacia México y hacia todos los países del mundo, donde te van a revelar todo, ¿no? Saldos y operaciones hechas y ganancias, incluido Bahamas, Caimán y todas las que me digas, ¿eh? Pero bueno, por aquí hay una pregunta que dice, en su opinión interpretativa del artículo 134 de la ley del cierre, me parece que ese se refiere al tema de intereses, Gerardo. Pero no entiendo bien la pregunta, no sé si tal vez sea el tema de que sea una ganancia cambiaria, no sé si se refiere a eso. Mira, si hubiese interés. Sí, yo creo que si estás hablando, el 134 está en el capítulo 6 de intereses de personas físicas. Si la pregunta va direccionada hacia el régimen fiscal, creo que en el caso de Bitcoin, como es un activo intangible en principio, que forma parte del inventario y puesto está encapsulado y no generas nada, pero si tienes stablecoins y tu asesor fiscal es de la postura, que es una cuenta por cobrar dolarizada, tienes que... ahí el efecto y la fluctuación cambiaria pudiera ser considerada. Que es de los dólares, ¿no? Nunca vas a ser de Bitcoin, pero sí de dólares. Está bien. Bueno. Ahora bien, minería avanzada. La verdad es que este caso, bueno, es un caso, la vida real también que tuve, que bueno, le pedí ayuda a Gerardo en ese caso. Era una compañía que buscaba llevar a cabo la minería. O sea, acuérdense que la minería, en pocas palabras, es la actividad de, vamos a decirlo así, mucha gente le dice resolver un problema matemático complejo a través del cual, digamos, encriptas digamos, ese ledger, este registro de operaciones que ocurrió dentro de la blockchain y pues sigue la siguiente bloque, ¿no? En realidad, como yo lo veo, es un poquito el uso de fuerza bruta computacional para poder, digamos, atinarle, vamos a decirlo así, al algoritmo que tiene que cerrar este bloque, pero finalmente es una actividad que de alguna manera genera el propio sistema de la blockchain para poder generar más criptoactivos. Y vamos a hablar particularmente, si quieres, de Bitcoin, que era el caso que traíamos. Sí. O sea, el Bitcoin, digamos que se crea por por la propia blockchain, por la propia red. Es algo que hasta donde yo tengo conocimiento, y por favor que alguien me corrija si es falso, es inhackeable, o sea, es algo que no puede llegar a un particular y decir, vamos a hackear la red Bitcoin para poder crear más Bitcoins o menos Bitcoins. Simplemente ya está programado que se van a crear hasta 21 millones, por ahí del año 2140 vamos a terminar este proceso, bueno, ya estaremos nosotros en otro plano, pero de alguna manera, digamos que una empresa dijo, oye, se requiere energía para hacer esto, ¿no? Vamos al punto focal. Yo tengo energía y yo quisiera minar. ¿Me conviene hacerlo en México o no? Y pues aquí viene ya el tema de Gerardo, que pues analizamos tanto la minería, que es, me gano los bitcoins, si yo logro ganar ese concurso que hay para poder cerrar el bloque, lo resguardo y lo vendo, ¿no? ¿Qué es lo que ves en la operación, mi querido Gerardo? Sí, mira, y estos 3 puntos, a mí me gusta mucho en el análisis fiscal ser muy estructurado, como en cuestión temporal de la actividad que se está realizando, para ir analizando los distintos hitos. Y aquí lo resumiste perfectamente en 3 bullets, ¿no? La actividad de minería es, como dice Víctor, yo tengo, y así lo entiendo yo, perdón, Sí, no soy abogado fiscalista
Aquí una enfrente computadora tenemos- enorme que permite resolver estos algoritmos con la pretensión de que el protocolo me dé como recompensa un Bitcoin. Sí, El protocolo pues, no es todo binario, o sea, pues, es un protocolo. sistema, sí, sí. No hay una contraparte, ¿no? No hay Es una importante persona, sí. que está del otro lado pagándome algo. Yo, pues, es la pretensión de, como si voy y busco oro y lo encuentro, pues, no, Correcto, no hay una persona del otro lado. Luego, pues, imagínense que ya me gano el Bitcoin, ¿no? Entonces, se agota la parte de la minería, ya terminé de minar, tengo mi recompensa y entra el segundo bullet, que es el resguardo, ¿sí? Que es el periodo en el que mantengo la Bitcoin. Y tercero es la venta, ¿no? Claro. Así que nos podemos pasar a la... No, porque ya es la solución, Entonces, ¿cuáles son los problemas? Van un poco de la mano con lo que platicábamos en términos generales de que no hay regulación, ¿no? Y déjenme empiezo por el impuesto a la renta. Nosotros somos de la opinión que al momento en el que tú obtienes la recompensa, necesariamente la tienes que registrar en tu balance, ¿no? Claro, En general, claro. la contrapartida, pues debería ser algo que aumente el haber patrimonial, o sea, la utilidad. Le vas a pegar el capital y eso es el primer evento gravable para efectos de impuestos sobre la renta. Y ojo, como dice Gerardo, aquí no hubo una contraparte. Yo no le compré el Bitcoin a nadie. Pude no haberme ganado nada, pude haber nada más invertido la energía y no ser del pool ganador que logró cerrar el bloque, ¿no? Entonces aquí es una recompensa que no está garantizada y no hay contraparte y por lo tanto no hay un comprobante fiscal digital por internet ni hay una factura de nadie, ¿no? Ese es un problema. ¿Qué es el punto de...? Creo que son dos puntos. Uno es, pues nadie me va a dar el comprobante que hice. Correcto. Y dos, intuitivamente, pues yo ya acumulé el ingreso. Sí. Eso debería formar parte de mi costo para que cuando lo venda, claro, pues ya no pague por algo que ya pague impuestos, no debería estar pagando sobre la ganancia si es que se genera. correcto. Pero no hay ninguna regla que diga eso, ¿no? No, y de hecho, en otros países, nada más como un tema cultural, sí hay reglas que incluso en varios, el mundo está dividido en dos criterios. La mitad prácticamente de los países de la OCDE considera el ingreso a la hora que lo vendes, que te deshaces de ese Bitcoin, y la otra mitad, entre los cuales México está, porque no se ha pronunciado, y así está, así bajo nuestra interpretación de la ley, así es, tienes que grabar este ingreso cuando lo obtienes del protocolo, ¿no? Pero bueno. Y ahorita estoy hablando de una empresa, ¿no? Que creo que es lo más probablemente fácil de explicar. Y no creo que tú tengas a lo que me lo contar una computadora. No. En el 2010 no. Pero ya en el tema del resguardo, pues es la misma efecto fiscal que platicábamos, que ahora es el inventario. Normalmente el costo de venta se encapsula al valor en donde adquiriste o reconociste el activo. No deberá haber ningún efecto fiscal. Y después viene el tema de la venta. Correcto. Que la venta detona los cuestionamientos de, oye, no tengo CFDI, no tengo una regla clara. Pero sí pagué un impuesto sobre la renta a la hora de recibir el Bitcoin. Oye, ¿y del IVA, Víctor? De lo que acabamos de platicar. Pues no tengo, o sea, sigo con la misma problemática que el ejemplo pasado, no tengo un comprobante fiscal que me respalde la operación, simplemente decidí. Bueno, y vamos rápido al IVA, porque tenemos aparte 15 minutos para acabar. O sea, en materia de IVA, lo que veo es, yo estoy adquiriendo, pero no hay contraparte. Y basándome en los criterios europeos, que hablan de lo mismo, precisamente, dicen, oye, pues no hay una contraparte, yo te diría que no es objeto del impuesto como tal, ¿no? Coincido contigo. Pero ese es un problema porque acuérdense que a partir de la última reforma fiscal o de las últimas fiscales, ya me obliga, digamos, la ley del IVA a considerar las actividades no objeto como parte del famoso factor de acreditamiento. Que rapidísimo, básicamente cuando yo hago una operación totalmente grabada de IVA, a mí me permiten, si yo estaba, por ejemplo, vamos a decir, era un mal ejemplo, si yo el café, digo, oye, vamos a vendérselo a Gerardo en 100 pesos y yo pagué 90 pesos, realmente yo voy a acreditar el IVA correspondiente a los 90 pesos y a pagar el IVA correspondiente a los 100 pesos. O sea, solo por 10 pesos, digamos, le entero a la autoridad fiscal ese IVA. Pero si yo de repente tengo una actividad exenta, ya no me permiten que el 100% de lo que yo pague por esta tasa, vamos a decirlo así, me permiten. Entonces se vuelve un tema bien complejo, pero al final es algo desfavorable para los contribuyentes que se dedican a este tema, salvo que tú tengas un criterio que puedas. Pues mira, hoy en día la verdad es que no. O sea, porque puedes decir, oye, pues mejor hago una separación de actividades y quizá... Sí, yo creo que lo técnico es, pues, obtuve el Bitcoin, es una actividad, no hay una contraparte, no hay una obligación, es un objeto, forma parte del factor.
Entonces, de ahí en principio, pues lo metes y probablemente mucho del IVA de tu supercomputadora que te compraste Sería ya no lo vas a acreditable. poder acreditar, Claro. se convierte en un gasto Claro. y vas a tomar la decisión cuando vendas el Bitcoin, si tu contraparte es un residente mexicano, de causar IVA, ¿no? Claro. Entonces, sí hay varios retos también en materia de IVA en las actividades de minería. Bueno, aquí la solución simplemente la solución va a ser poner otra compañía offshore y operar de la misma manera. Digo, los detalles pues son prácticamente los mismos que ya hicimos que ya dijimos en el pasado. Vamos a quitarnos problema de IVA, vamos a quitarnos problema de ISR. Y bueno, por una cuestión de tiempos, quizá ya sin la presentación, ¿por qué no platicamos en 5 minutos qué retos nos hemos enfrentado en el último caso, que es tokenización, ¿no? ¿Qué es lo que guía en la tokenización cuando uno, digamos, estructura en este tipo de proyectos? Mira, la verdad es que yo creo que es un tema luego medio delicado hablar cosas en las que tú no eres experto, pero No, pero sabes tú has visto tantos temas que la seguro que- restricción que está ahí es, y te lo platico ahorita aprovechando que espero que mi tía esté arriba, que es contadora, Ándale. lo platico en términos muy generales y ahí sí que entramos a detalle. La tokenización suena muy bien pues porque estás democratizando y socializando inversiones, ¿no? Eso implica que pues, hay varios agentes o jugadores en el mercado que dicen, pues yo quiero tokenizar mis 2 edificios en Tulum y mis tokens de $1,000. En lugar de levantar capital por 5 millones de pesos, lo levanto por 50 pesos. Ahora, conceptualmente, ¿qué pasa? Es que pues, esos tokens son ofrecidos pues, a público que no necesariamente es sofisticado, ¿no? Por eso hay mucho énfasis ahorita de los fraudes, etc. Claro. Entonces, déjame dar un ejemplo. ¿Cuál es tu artista favorito mexicano? Ricky Martin. Ricky Martin, ¿no? Que no estoy muy seguro de ser mexicano, pero asumamos que van a tokenizar la canción de Living la Vida Loca. ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido no con Ricky Martin, pero con los Rolling Stones, con algunos otros artistas. Y te dicen, oye, no, pues estos tokens van a estar divididos en tal, tú vas a ser el propietario del segundo tal. Tú como token holder, ¿cómo te puedes asegurar que efectivamente el emisor cuenta con los derechos para poder explotar la canción de Living la Vida Loca? No puedes. Solo puedes verificar que tu token sea válido, auténtico y de la red Ethereum, por ejemplo. Entonces, esto es un tema más de regulación de mercado, pero al final del día, cuando tú haces una oferta al público en general de inversiones, existe regulación que lo que busca es proteger a un inversionista no institucional y no calificado. Claro. Que siempre es el primer reto que nos hemos topado en estructuras que hemos visto juntos, decir, oigan, ya hicieron el análisis de ver si podemos ofrecer los tokens al público en general o no. Porque si no se ha hecho ese análisis, pues ni siquiera nos metemos a lo mejor al tema fiscal. O sea, rige el tema regulatorio primero. Yo creo que sí. Claro. Y bueno, si fuera que no consideran ese tema, incluso yo entiendo que pudiera haber hasta hasta un tema penal. O sea, ese sería el problema más grande para el proyecto. Yo invierto en algo donde se van a la cárcel los fundadores, pues el proyecto se va también al suelo, ¿no? Y bueno, por otro lado está el tema fiscal, que ya por tiempo quizá ya nada más vamos nosotros a platicar de manera, ya una plática, ¿no? Más sería la presentación, que de alguna manera, tú me has enseñado mucho en el tema. Hay 3 maneras de poderlo hacer, ¿no? De manera directa, a través de algún fideicomiso, vamos a decir, vamos a hablar de inmobiliario, ¿no? A través de un fideicomiso yo voy a entrar con un token, o más bien me van a vender un token que voy a poder participar en unas rentas inmobiliarias porque son propiedad de un fideicomiso. La segunda, vamos a decirlo, sería capital. Yo simplemente a través también de algún tipo de fideicomiso puedo entrar o entidad o empresa, entro y digamos soy propietario de una porción de una compañía que a su vez me va a pagar a mí algo, ¿no? ¿Qué sería? Pues dividendos, ¿no? Vamos a decirlo así. Y la tercera sería deuda. Quizá yo también a través de una empresa le estoy prestando y pues tengo derechos de deuda. Siento que se perdería un poquito el espíritu de ahí de la tokenización, pero son las 3 maneras, digamos, de poderlo hacer. Por favor, en 5 minutos, a ver si puedes y tienes el talento de en 5 minutos decirnos qué ves en esas 3, y particularmente inmobiliario, vamos a decirlo así. Sí, y déjame, si me permites, incluyo uno antes del fideicomiso. Dale. Que es ser copropietarios, ¿no? Sí. O sea, al final la tokenización inmobiliaria, como se ha explicado en otros paneles también, es pues una representación digital, aprovechando la tecnología blockchain, que te confiere un derecho respecto de un inmueble. Correcto. ¿Qué sería lo ideal? O sea, en un panorama ideal es que pues, eso te dé prácticamente los mismos derechos y económicos. Y sí que te puedes ir a lo mejor la última donde están como dibujados, que puede ser más didáctico.
Claro, claro. Pero tú sigue, tú sigue. La intención es que económicamente, pues tú usas lo mismo que si hubieras tenido la proporción de la propiedad de manera directa, ¿no? Claro. Entonces, este tema de copropiedades, pues hago una emisión de tokens que va a representar la copropiedad en cierta proporción de un inmueble. Pues al final del día, o lo que se intenta hacer en los proyectos de tokenización, es que también existe un mercado secundario. Claro. Es decir, que yo pueda vender mi token, pues si quiero, ahorita no me alcanzó el aguinaldo y me falta para regalos, vendo 2 tokens del proyecto de Tulum y ahí tengo mi dinero. Técnicamente, ¿qué pasa en la copropiedad? Que sigues teniendo la relación jurídica directa con el inmueble. Entonces tendrías que ir con el notario, aunque sean $2,000, tu token, que no es una cantidad muy grande porque tú piensas que tienes que ir a un notario, pues estás vendiendo proporcionalmente la participación en un inmueble. No, y yo veo algo peor. Imagínate que soy extranjero, o sea, no soy residente fiscal en México. Por ahí la ley del ISR por ahí la ley ISR nos dice, oye, cuando un extranjero tiene un ingreso de fuente de riqueza acá, y llámese inmueble, que es uno de los supuestos varios de fuente de riqueza que hay, pues debería el proyecto o la plataforma o alguien retener pues un 25% sobre el valor de la venta que corresponda al token, porque corresponde como si estuviera vendiendo el inmueble, y de alguna manera eso, pues, ¿quién lo está reteniendo? En los proyectos que yo he visto, los famosos de Tulum, nadie. Entonces, ¿en qué momento un día va a caer la voladora de la autoridad fiscal? Y no queremos quemar a nadie, pero ojo, o sea, y por eso es importante la gente como Gerardo. O sea, porque entonces ¿qué pasa? Que de repente puede caer en la autoridad y decir, oigan, pues, a ver, el proyecto está a nombre de lo administra tal, pues es responsable, pues me debes a mí 25% de tu proyecto porque... Entonces es un tema súper delicado que puede tirar el proyecto, Claro. los famosos tokenomics, ¿no? Sí, impuestos incluso locales, ¿no? El ISAI, ISAI, claro, IVA, incluso le puedes poner IVA para tratarse un token, que tú dirías, no, porque es un buen estamos punto. Acá representando, ay, pero ya meterte hacia teoría con la autoridad fiscal creo que es algo bien delicado. Y hasta operativo, ¿no? Porque al final del día, imaginamos que vamos a rentar los departamentos. Pues ahí el propietario, pues son todos los token holders, entonces tendríamos que buscar alguna figura comisión mercantil o tecnológica, pues para poder hacer la cobranza, ¿no? Claro. Entonces, de ahí, pues dices, oye, pues está difícil esto de la copropiedad. Vámonos a un fideicomiso, ¿no? ¿Por qué el fideicomiso? Porque para efectos fiscales es transparente. Entonces, lo que está graficado del lado izquierdo, que es la copropiedad, y del lado derecho, que es el fideicomiso, fiscalmente es sustantivamente el mismo efecto fiscal, ¿no? Claro. ¿Qué beneficio tienes? Uno, tienes una institución fiduciaria pues, que te ayuda a darte seguridad jurídica de lo que se acuerde en el contrato de fideicomiso efectivamente se ejecute. Dos, registralmente, el fideicomiso es el propietario del inmueble, lo cual facilita mucho operativamente el fronting con los, por ejemplo, arrendatarios, pero pudiera seguir teniendo el riesgo del mercado secundario en la venta. Yo ahí he visto pues, posturas encontradas en donde dicen, si cedes derechos fideicomisarios sobre un inmueble, no se tiene que escriturar, pero la verdad es que la mayoría de la gente de abogados te dice, pues sí, estás enajenando pues, un derecho real sobre un inmueble. O sea, tan solo el título de los extranjeros, yo creo que habría fuente de riqueza, que eso me lo dice todo. Totalmente. Y bueno, finalmente, por ejemplo, si queremos un poquito estructurar, ¿no? No digo que esta sea la salida que damos, pero simplemente son ejemplos. Quizá el tema que yo estaba diciendo, oye, de que incluso te cayeras en el absurdo de que hubiera IVA si es que tú, pues mejor por una sociedad, ¿no? Pero entonces ya se vuelve dividendo y ya no renta. Y tú alguna vez en una plática muy interesante, donde la primera vez que la dimos, pues decías, oye, no necesariamente hay un mundo ideal para todos, ¿no? Tú podrías, por ejemplo, en rentas, una persona física está a la tasa del 22.5 efectivo, pero a ver, vete al notario a hacer un cambio de token holders cada vez que haya uno, cuando el espíritu cripto es que cualquiera pueda comprar y vender y haya cientos de operaciones al día, pues es imposible cumplimiento, ¿no? Pero ahora ponle entonces capital, hazlo como un dividendo. Entonces ya es una tasa mucho mayor quizá para la persona física o para el proyecto en general, no solo la persona física, que una tasa descontada de rentas, ¿no? O sea, es decir, ya como persona física ya no es la misma tasa de retención, pero es más fácil el compliance, ¿no? Entonces hay
Sí. Tú hablabas de switches, ¿no? Switch on, switch off, y es lo que platicas con el cliente, ¿no? Es, Ujú. oye, ¿quieres que sea sencillo, no estar con un fiduciario, pues no meterte en temas interpretativos, a lo mejor riesgoso? Pues el capital es lo más seguro, ¿no? Ujú, ¿Qué correcto. es el costo? Pues que los inversionistas o token holders van a pagar la tasa efectiva, que es invertir en una sociedad mexicana hoy en día, que es del 42%, ¿no? Que es Correcto. 30 a nivel de la sociedad Y mexicana, 12 efectivo. 7 en la retención del 10 del neto y el 5 adicional. Correcto. Entonces, pues sigue siendo una inversión atractiva, pues si los rendimientos te dan, probablemente tokenizar las acciones de la sociedad, pues es una solución. Y ya un último modelo que yo creo que se aleja un poco más ya La deuda. de la naturaleza de la tokenización es pues, tokenizar deuda que esté referida a inmuebles, ¿no? Dependiendo si se renta o no, también un componente de la tasa de interés que se paga a los token holders. Tiene también sus retos, pero pues también es viable estructuralmente hablando. Claro. Ahora, un poquito, ¿qué hemos hecho en la práctica, Gerardo y su servidor? Hemos volteado a ver hacia Estados Unidos también, por un tema regulatorio, ¿no? Allá se pide una exención también sobre el tema de cumplimiento de obligaciones de considerarlo un security, todo este rollo, ¿no? La emisión de un token. Es más sencillo, por lo menos en nuestra experiencia, es más sencillo que en México, aunque en México no es tan complicado tampoco, pero tampoco es un tema de easy going, ¿no? Entonces, quizá muchos estructuradores lo que hacemos es poner alguna sociedad americana, ¿no? Incluso transparente fiscal, que eso es un tema complejo, pero finalmente para respetar el régimen de cada inversionista lo hacemos. Pedimos el permiso ante la Security and Exchange Commission y esta sociedad extranjera es la que invierte en México como tal, ¿no? Para quitarnos un poquito el tema regulatorio. Pero bueno, salidas, como dijimos, hay mucho. Quizá ustedes que nos están viendo son fiscalistas, tienen otras salidas. Digamos, no hay una fórmula mágica, pero sí, digamos, con la práctica es como te vas enfrentando a estos cocolazos y bueno, con los expertos en regulación a veces nos frenan, ¿no? Nos hemos metido en unas aventuras que podríamos y vamos a escribirlas en el libro que viene de la comisión que bueno, pues saldrá próximamente y de la cual también serás coautor, será un honor estar contigo. Así es. Pero bueno, esto es ahora sí que lo que traíamos y esperamos les haya parecido de interés porque es toda una aventura asesorar en este tipo de proyectos en materia fiscal. Me incorporo a escena aplaudiéndoles a ambos. Estoy seguro que nuestros asistentes van a concordar conmigo. Les faltó tiempo. Les faltó tiempo, les faltó hablar de muchos más temas también. Pero pero la probadita estuvo muy bien para que puedan conocer el segundo libro que estamos preparando en nuestra comisión. Mucho de esto que se platicó ya está en nuestro primer libro de criptoactivos, en donde, por supuesto, Correcto. Víctor, autor. Para el segundo vamos a expandir todavía más la parte fiscal, así que vamos a estar muy gratos de la participación en ambos para el segundo tomo de nuestro libro. Correcto. Y mientras tanto, me permito agradecerles, Gerardo Alexis Farías López y mi buen y estimado amigo Víctor, en nombre del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, de la Comisión Nacional de Tecnologías Financieras y del Colegio de Contadores de Cuautla, me permito agradecerles su participación, presencia y excelente calidad en los temas. Así que muchas gracias. Denle un gran abrazo, por favor, un gran aplauso, por favor, a los panelistas. Gracias por la invitación. Gracias, es un honor. Y los invitamos a seguir con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 a 3 de la tarde, perdón, de 1 a 2 de la tarde, pero terminando regresamos con el siguiente tema de la agenda del día de hoy. Entonces nos vemos en breve y muchas gracias a los participantes. Gracias.